Y para mí es un gran honor y un placer conversar con el maestro Rubén Aguilar y su colaboración con nosotros en Convicciones. Buenos días, ¿cómo se encuentra? Y Claudia, ¿qué tal? Buen día, quien nos escucha. Pues mi comentario en esta ocasión es sobre el ejército como empresario en el proceso de militarización de la sociedad mexicana que impulsa el presidente, da un paso más y anuncia la semana pasada la creación de una gran empresa cuyo único dueño será el ejército. Esta empresa será dueña con el 100% de las acciones del aeropuerto de Santa Lucía, del de Palenque, del de Tulum y la ampliación de Chetumal y también del Tren Maya. Implica pues cientos de miles de millones de pesos de inversión en estas obras que son producto de los recursos públicos, que a su vez son producto de los impuestos que recoge el gobierno. En el caso de ser rentables, hay dudas de la viabilidad financiera del Tren Maya y recién del propio aeropuerto de Santa Lucía, al saberse de que solo tendrá en torno a 14 o 15 posiciones para recibir vuelos, Ajá. lo que lo hace absolutamente marginal respecto al actual aeropuerto de la Ciudad de México. Pero bueno, en el supuesto de que hubiera ganancias, el 75% irá al fondo de retiro del ejército y el 25% al fondo de pensiones de el ISSSTE. Y pues esta nueva empresa eh, plantea dudas en diversos analistas, yo me incluyo entre ellos, sobre pues la transparencia del manejo de estas instituciones y que en ese sentido puede ser una maniobra del presidente para esconder los manejos tanto en el aeropuerto de Santa Lucía como del Tren Maya y las otras obras que serán menores. El ejército se ha caracterizado por su opacidad, de hecho se ha negado a dar información sobre los costos, los proveedores, etcétera, del aeropuerto de Santa Lucía, alegando que se trata de seguridad nacional, lo cual es absurdo, es un aeropuerto civil que prestará servicios civiles y no tendría por qué esconderse esa información, pero es muy probable que entonces también pues eso va a pasar con el Tren Maya, con las otras obras que no nos enteraremos de cuánto costó realmente, de quién proveó las diversas elementos que se requieren para esas estructuras. Y otro elemento, y con esto termino, es que en todo el mundo hay evidencia muy clara, empírica, estudios de cuando los ejércitos se meten al mundo de los negocios, como ocurre, no sé, en países como Venezuela, como Nicaragua, como Guatemala, como Honduras, para hablar de nuestros países, pero se podría ver también de África y Asia. Las estructuras se corrompen y en particular las cúpulas del ejército se corrompen y México no tendría por qué ser diferente. Son seres humanos iguales que los demás y no habría por qué no pensar que las altas cúpulas se van a corromper, Claudia. Y última consideración, el presidente plantea que ha tomado esta decisión porque así asegura que estas obras no serán privatizadas al tener como dueño con el 100% de las acciones al ejército, que ahora pues se convierte también en sociedad civil y una parte de su fuerza pues se dedicará a administrar y cuidar sus negocios. Así es, don Rubén, pues un alto riesgo. Pasamos de ser un país en el que el ejército tuvo que salir a las calles para entrar a los temas en materia de seguridad y ahora estamos viendo esta militarización financiera, como usted lo menciona, y es aún más riesgoso que lo que actualmente tenemos y contra lo que pues básicamente no se ha podido hacer nada. Es un gran riesgo que el ejército sea empresario y el gran riesgo tiene que ver con la posibilidad de la corrupción. Es grave, gravísimo que un civil se corrompa, pero que se corrompa la institución del Estado-Nación que tiene que garantizar la seguridad del Estado, pues es gravísimo. Y en el arte abierta el justo peca y poner al ejército ahí en la tentación
sobre todo, insisto, a los más altos mandos que van a manejar en el supuesto de que sean rentables las encuestas, decenas de miles de millones de pesos, pues sí llama a la preocupación, y sobre todo pues conociendo la evidencia empírica de lo que ha ocurrido en otros, lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en otros países cuando el ejército entra al mundo de los negocios, y la opacidad con la que manejan los negocios, porque se niega a ofertar información alegando, protegiéndose en la idea de que se trata de la seguridad nacional. Rubén, ¿qué tal? Buenos días, te saluda Juan de León, como siempre, con el gusto. A ver, Rubén, ¿y no hay un tema de que el presidente esté queriendo arreglar al ejército para algún proyecto electoral de carácter futuro? ¿No podríamos verlo bajo esos ojos, Rubén? Pues yo quisiera pensar que no, Juan, que la fuerza institucional del país aguanta eso, que el ejército en la formación, tanto en el colegio militar, con la Escuela Superior de Guerra de las élites militares, han sido enseñadas a que no pueden dar un golpe de Estado. Ya sabemos que el presidente, si lo quiso o alguna vez pensó cambiar la Constitución para abrir el espacio de la reelección o la ampliación de mandato, pues eso ya pasó y no ha lugar. Y yo esperaría que no, que es una manera del presidente de mantener cerca al ejército a través de estas prebendas y dádivas, y pues garantizar el apoyo del ejército a su proyecto, pero no veo que el ejército pudiera ir más allá violentando la Constitución, Juan, y me parece que el 24, que sería el gran peligro, pues, de una intentona de golpe para que el presidente se pudiera mantener el poder, ese capítulo no existe en una sociedad como la mexicana, Juan. Pues esperemos y confiemos, apelemos a esta institucionalidad que ha caracterizado al ejército mexicano y que no ocurran ninguno de los escenarios que pudieran estarse pensando. Gracias, Rubén, como siempre, un placer platicar contigo, y platicaremos el próximo lunes con más convicciones. Hasta luego, Juan, hasta luego, y buen día al que nos escucha, buen día.